palabra es tu promesa y yo te creo. Vamos a seguir con nuestro tema de guerra espiritual. De hecho que es muy importante entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero también tenemos que entender qué armamentos tenemos, cómo lo debemos usar. ¿Será que puedo confrontar al enemigo agarrándome a soco o no? ¿No es cierto? De hecho que cuando hablamos de guerra espiritual no estamos hablando de algo común y corriente, ¿no es cierto? Si bien las guerras hoy en día, los conflictos bélicos y todo lo que sucede en el mundo hoy son problemas, ¿no es cierto?, o consecuencias del mundo espiritual. De hecho que cuando nosotros hablamos de guerra espiritual estamos hablando de eso, estamos hablando de las consecuencias y estamos hablando precisamente de cómo puedo rebatir esas consecuencias. De hecho que la guerra espiritual es algo, ¿no es cierto?, creo que es uno de los principios de la palabra de Dios, no creo, estoy totalmente seguro, ¿no es cierto?, que es uno de los principios, aprender, ¿no es cierto?, a defenderse en forma espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, tomad estad firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El cristiano está involucrado en una gran guerra. De hecho, te guste o no te guste, esto es así. Tenemos un enemigo en común y de hecho que ese enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Si vos sos de bendición para el Señor, tenés la plena seguridad que el enemigo se te va a levantar. Si vos estás haciendo la voluntad de Dios, tenés la plena seguridad que el enemigo se va a levantar. Si vos estás en el camino del Señor, tenés la plena seguridad que el enemigo se va a levantar. Se va a levantar de cualquier modo. Si estás dentro de los propósitos de Dios. Ahora, vos me podrás decir, bueno, para eso prefiero no estar dentro de los propósitos de Dios. Pero hay dos caminos, uno que lleva a la bendición, una que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición eterna. Entonces no te queda opción. O elegís uno o elegís el otro. La Biblia nos habla de dos caminos, nos habla de una tercera opción, ¿no es cierto? O nos habla de, bueno, una vez que aceptaste a Cristo está todo bien, no hay ningún problema. O como por ejemplo hay una doctrina calvinista que dice, bueno, hay algunos que fueron señalados para salvación y otros para perdición. De hecho que hay un montón de doctrinas, pero vamos a lo que es la palabra de lo que nos interesa realmente, porque todas esas doctrinas, ¿no es cierto?, son falsas. No es así, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ganar la salvación, por supuesto que no la podemos ganar, no es por obra para que nadie se gloríe, eso lo tengo bien definido, ¿no es cierto? De hecho que cuando hablamos de que de repente somos descuidados y podemos llegar a perder la salvación, estamos hablando de que es una responsabilidad nuestra. No podemos también atribuir que hay personas que se van a ir al infierno porque nacieron para que se vayan al infierno. Tampoco es así, ¿no es cierto? Porque entonces ¿dónde quedaría el libre albedrío? Sería hasta de balde pensar que hubo un libre albedrío, que Dios dio un libre albedrío para que el hombre pudiera escoger. Inclusive te digo más, estaría de más pensar que Jesús murió de balde en la cruz. De hecho que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso libre a la presencia de Dios. Por eso el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Quiero que entiendan ese punto antes de entrar en la guerra espiritual. Entonces, Jesús murió ¿para qué? Murió por la gracia. Escuchen, en el Antiguo Testamento, una vez por año se sacrificaba un cordero para que la gracia de Dios, ¿no es cierto?, o sea, el indulto del Señor esté presente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vos recibías eso, cuando vos recibías el indulto, cuando había una gracia, entonces vos llevabas tu animalito en sacrificio para que perdones tus pecados en forma individual. Entonces quiero que se entienda esa parte, porque no es así como muchos piensan, ¿no es cierto?
Hay muchas doctrinas equivocadas, ¿no?, con respecto a esto. De hecho, que no es así. Por favor, entiendan, por favor, porque hoy en día vemos muchas formas de predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso que yo me dedico a predicar la palabra de Dios en forma expositiva. Trato de exponer los versículos bíblicos, de ser temático en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces mis sermones siempre van enfocados al tema, ¿no es cierto?, y a la exposición de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a seguir. Tenemos un enemigo en común y obviamente este no se va a quedar de brazos cruzados. Es por eso que debemos prepararnos, ¿no es cierto? Nuestra vida en Cristo no puede estar desprovista. Debemos tener los elementos necesarios para poder ser victoriosos. Y eso lo tenemos bien en claro. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre las armaduras de Dios. Ok, entonces acá tenemos las armaduras de Dios, ¿no? El escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, oración, tiempos para oración, espada del Espíritu y el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. De hecho que cada elemento que vemos ahí es muy importante tomarlo, es la tipología de lo que nosotros, de cómo debemos vestirnos espiritualmente, ¿no es cierto?, y moralmente. Ok. El versículo 14 dice: ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse los lomos con la verdad. El soldado romano, quiero aclarar eso, el soldado romano tenía una ropa holgada, muy holgada, y si no se colocaba el cinto, obviamente esa ropa le iba a servir de tropiezo, porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, las luchas eran de cuerpo a cuerpo, no es como ahora, ¿no es cierto?, a la distancia. Las luchas eran así, y si tenías ropas muy holgadas, podías pisar esa ropa, te iba a servir de tropiezo, ¿no?, y ibas a caer y ibas a correr peligro, tu vida iba a correr peligro. Entonces es importante el cinto. Tenemos el cinto que se amarraba a la cintura y también en los lomos, y tenía la parte del frente que era precisamente para que no se levantaran las vestiduras y pudiera servir de tropiezo. De hecho que esto nos habla de que si hay cosas dentro nuestro, nos puede también servir de tropiezo. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Por eso es que siempre voy a estar hablando, ¿no es cierto? No digas algo que no vivís. Por favor, lo voy a repetir de vuelta para que te quede bien claro. No digas algo que vos no estás viviendo. No lo digas, porque entonces no te estás poniendo el cinturón de la verdad. No te estás poniendo, ¿no es cierto?, ese cinturón, y eso puede servir de tropiezo. Entonces, algún día el enemigo va a reclamarte eso, ¿no? Dios, el enemigo te va a reclamar eso. Mirá, fulano, vos decís eso, pero resulta ser que tu vida es así. Y muchas veces le abrimos puerta al enemigo porque estamos haciendo las cosas todo lo contrario. Yo no estoy hablando de ser perfecto en la vida cristiana, por supuesto que no vamos a llegar a la perfección hasta que cambiemos la naturaleza por completo. Y eso va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Y tiene que quedar bien en claro eso. Sino que estoy hablando, ¿no es cierto?, que vamos a ir evolucionando a medida que nosotros vamos permitiendo al Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida. Entonces me abstengo de decir algo que no estoy viviendo. ¿Ok? La vestidura significa la identidad de la persona. Vestirse te identifica. Te identifica como, de repente tenemos un soldado, se viste de soldado, sabemos que es un soldado porque está vestido de soldado. Amén. Vemos a un policía porque está vestido de policía. Y ahora yo no estoy hablando de la vestidura, ojo, no soy legalista, no me interesa la vestidura. Mientras que vos vistas decentemente y en orden, no hay ningún problema para mí. Y lo digo bien en claro para que se entienda, por favor, de qué vale vestirse por fuera y por dentro. Tu identidad es un desastre. Y es por eso que muchas iglesias, ¿no es cierto?, predican lo que no viven, porque por fuera son blancos.
pero por dentro está muerto. Muy bien. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo vos te estás identificando? Porque a mí me identifican como pastor en todos lados. Donde voy, acá en Mingaguazú, me identifican todos como pastor. ¿Qué tal pastor? ¿Qué tal pastor? Pastor de allá, pastor de acá. Los que hablan mal de mí no lo dicen enfrente mío, entonces ¿por qué no tienen nada que decir? Pero todos me identifican como pastor. ¿Ok? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, ¿cómo te están identificando? ¿Que te pueden identificar como un cristiano? Como de repente, a mí me pasó una vuelta, que resulta ser de que, en Oviedo esto fue, yo tenía un taller y vino un señor con una rueda así pinchada, una rueda de la moto, yo se saqué, la desarmé, la reparé, ¿no es cierto? Y en el interín que estábamos ahí preparando y hablando, siempre hablaba con los clientes, qué sé yo. Bueno, pasa una chica y va y le dice un piropo de aquello. ¿No es cierto? ¿Usted conoce lo que es un piropo cristiano? Bueno, entonces le dijo unas cuantas cosas que son irrepetibles. Y la chica ni ahí estaba, siguió de largo. Y estábamos ahí hablando y yo ni ahí estaba. Me hablaba, me decía un montón de cosas, ni ahí estaba. Nada más que reparé la cubierta y dije, Señor, que se vaya pronto. Y le reparé y se fue. El sábado me invitaron a predicar en una de las iglesias grandes de Oviedo. Y me fui y era una cosa simpática. Porque ¿quién estaba en la puerta como portero, valga la redundancia, en la iglesia? Y cuando me vio a mí, ¡oh, hermano, Dios te bendiga! ¿Vos había sido que vos sos cristiano? Sí, soy cristiano. Bueno, está listo, ahí quedó. Y él ni se imaginaba qué es lo que iba a pasar esa noche. Estaba lleno, un lleno completo la iglesia, todo bien. Bueno, aquí ahora vamos a recibir al pastor que conocemos como Eduardo. Bueno, me hicieron una presentación. Me hicieron. Y el otro ni sabía mi nombre y se quedó ahí como si nada. Cuando vio que me subí arriba del púlpito y empecé a predicar, él quería huir de ese lugar. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Cómo te identificas? ¿De qué manera te identificas? ¿Ok? Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Cinto del lomo. ¿Qué significa el cinto del lomo? El cinto era un cinto cruzado que atajaba la espada. Amén. Y el ceñidor servía para que la ropa no te estorbe. ¿Ok? Entonces era el guerrero espiritual. Y habla de la identidad, de la naturaleza de Cristo que debemos manifestar. Debemos manifestar la identidad de Cristo en nuestra vida. Amén. En tu vida diaria tiene que haber justicia, equidad. Ponga todo en la balanza. Antes de hablar, antes de decir algo, ponga en la balanza. Estoy en forma o me siento en condición para poder decir esto o poder criticar a un hermano. De repente se habla de mucho, hablan del desánimo, ¿no es cierto? Personas que no entienden nada de teología, personas que no saben lo que es el pastorado, que nunca pastorearon a nadie, sin embargo están criticando a un pastor. Y yo digo, ¿por qué no nos ponemos a la altura de esa persona para poder criticarlo? ¿Me está entendiendo? Juzgar sin poner en la balanza es una herejía, ¿me entendió?
es una herejía. Póngase en la balanza y vea si está en condiciones para juzgar a otro. Amén. Muy bien, entonces practiquemos la verdad. Segundo, entonces vamos a colocarnos la coraza de justicia. Esta coraza protegía los órganos vitales, por ejemplo el corazón. De hecho que cuando hablamos del corazón estábamos hablando del epicentro de todas las emociones, del ser mismo, ¿no es cierto? De lo que es el ser, la manifestación de lo que somos nosotros como personas. En Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos del Dios y de los hombres. Qué tremendo, ante los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y acá hay un punto muy importante. Muchas veces decimos lo que pensamos, pero no evaluamos la situación. Tenemos que aprender a tener dominio propio, no hablar con ligereza, porque entonces estaríamos perdiendo, ¿no es cierto?, la facultad de poder ser éticos. ¿Me entendió? Y eso es muy importante para la convivencia. Debemos aprender a convivir. Cuando tenemos una conexión con Dios, no hay nada que nos sorprenda, que nos agarre desprevenido. El cristiano no debe guiarse por las emociones. No debe guiarse por las emociones. ¿Entendió? Sino que debe ser equilibrado en su manera de pensar, en su manera de actuar. Hay algo importante acá. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Hace 2000 años atrás, la iglesia estaba esperando a Cristo ya. Debemos entender que ellos esperaban a Jesucristo por las señales que había, como si fuera que va a venir ahora. Pero por ese motivo se aclara en la palabra de Dios. Ahora, que se entienda. Acá nos dice algo importante. El fin está cerca. Ahora estamos en ese tiempo. En el tiempo de que el Señor en cualquier momento puede venir. Debemos ser sobrios y orar y velar. Porque eso es lo que, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos enseña. Para que estemos preparados para la venida de Cristo. Muchos se van a quedar, lamentablemente, muchos se van a quedar. Se van a quedar para la gran tribulación, se van a quedar para los que muchos sacerdotes dicen que es alegórico, para los juicios apocalípticos. Sin embargo, ¿no es cierto?, se van a quedar. Y no va a haber retorno. Está en el punto de no retorno. ¿Ok? Entonces estamos todavía en la gracia de Dios. Estamos en el momento en que nosotros debemos decidir qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida, cómo la vamos a llevar. ¿Estamos esperando al Señor o no? Realmente, ¿qué nos interesa? ¿Qué ponemos primero? ¿Qué prioridad tenemos en nuestra vida? Depende de cada uno de nosotros. Obviamente yo no te voy a decir eso, pero depende de cada uno de nosotros. Lo que yo te puedo decir es que si no pones a Cristo en primer lugar en tu vida, todas las demás cosas se pueden derrumbar de un día para otro. Amén. Pedro utiliza la palabra sobrio para destacar la actitud de un cristiano. Según el diccionario, la palabra sobrio es una persona que hace las cosas en forma moderada, tanto en palabras como en hechos, que mantiene la calma en medio de los problemas y las dificultades. Es una persona sobria, que piensa antes de hablar, que piensa antes de actuar, ¿no es cierto?, antes de criticar, antes de decir algo. Sobrio viene de la palabra nefalio. Nefalio, mente sana. ¿Qué quiere decir?
que si no hacemos el trabajo en forma moderada y organizada y en equipo, ¿escuchó lo que le estoy diciendo? Moderada, organizada y en equipo, cosa que no existe, parece que no existe, porque cuando hablamos de organización, lo que menos hacen es hablar con el compañero y ponerse de acuerdo para que el Señor esté en medio de ellos. Así dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es trabajar en equipo. Pero también en la familia no hay comunicación, no hay comunicación. ¿Qué me vas a venir a mí a decir que haces guerra espiritual si no tenés ni siquiera comunicación con tu familia? Si no te pones de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, no podés hacer guerra espiritual, jamás podés hacer guerra espiritual. Porque la guerra que estás viviendo, ¿no es cierto?, es en tu familia, con tus hijos y con tu esposa, y no es así. Tu guerra no es contra sangre ni carne, te lo vuelvo a repetir para que te quede bien en claro. Tu guerra no es contra sangre ni carne. Por ende no podés agarrarte con alguien físico, pero sí podés aprender, ¿no es cierto?, a cómo debes enfrentar los problemas. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que Pedro coloca la palabra sobrio, mente sana. Una mente sana. ¿Cómo es una mente sana? Una mente tiene está cuerda, es sabia, sabe qué es lo que va a decir, sabe porque piensa antes de hablar y no se deja llevar por los nervios. Hay muchos nerviosos. Amén. Entonces, organizada, en equipo. Y si no se hace así, de esa manera, corremos el riesgo de trabajar de balde, ¿no es cierto? Tu vida puede ser un completo desastre, un completo fracaso. Versículo 15. Es feo el pie ese. Calzá los pies con el Evangelio de la paz. Una suela de cuero que se ataba con una especie de piola de cuero también. Era para pisar firme, para no pisar sobre piedra, y si lo haces no produce el dolor. Es para tener firmeza. Nos habla de muchas cosas. Entre paréntesis, cómo caminamos delante de la presencia de Dios. Yo creo que lo dije muchas veces en el tabernáculo de reunión, y tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén. Vayamos al templo, el tabernáculo quedó en el desierto. Al templo de Jerusalén. Entraba el sacerdote en el lugar santísimo y se vestía de forma que podía tipificar el movimiento de la iglesia, porque simbolizaba eso. Tenía un turbante que tenía una chapa, decía Santidad Jehová, tenía una piedra de 12, una pechera de 12 piedras que simbolizaba, ¿no es cierto?, la autoridad, la dirección, ¿no es cierto?, el derecho significaba. Cada piedra tiene su significado también. Los primeros agentes del Evangelio también significa. El Urim Turim que estaba abajo de la pechera, que era la consulta a Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios. También se colocaba una piola en la cintura, que significaba precisamente que una persona no estaba sujeta a sus convicciones en cuanto a lo que es lo espiritual, ¿no es cierto?, su relación con Dios. Esa piola era para que cuando entre en la presencia de Dios no caiga muerto, y si caía muerto, obviamente lo estiraban hacia afuera, porque no podían entrar en el lugar santísimo. Pero escuche, lo más interesante del tema es que debajo de las vestiduras tenía unas campanitas que cuando él estaba con el tazón de sangre para presentarlo delante de Dios, sacerdote, las campanitas se movían y hacían ruido. Y los sacerdotes que estaban del otro lado,
¿no es cierto?, escuchaban la campanita y sabían que el sacerdote estaba vivo todavía, que estaba caminando. Amén. Significa, ¿no es cierto?, que el Evangelio es dinámico, es activo, la fe es activa. Amén. Si nosotros vamos a lo que es la tipología bíblica, nos vamos a dar cuenta de que todo, ¿no es cierto?, desemboca en un solo lugar: lo que hizo el Señor en la cruz. Amén. Para que pudiéramos entender. Entonces, esta sola serie nos habla precisamente de estar firme, tener firmeza. En Jeremías capítulo 42, versículo 3, Jeremías 42, 3 dice: para que Jehová, tu Dios, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. En cuanto a lo que es la voluntad de Dios, yo en lo personal siempre le pido al Señor: guíame a hacer tu voluntad, porque no quiero caer más muchas veces hice mi propia voluntad, ¿no es cierto?, y las consecuencias fueron graves. O sea, cuando hablamos de calzado, estamos hablando de caminar seguros, mirando cómo pisamos, dónde estamos pisando. El varón, la mujer, ¿no es cierto?, de fe, tiene que saber dónde está pisando. ¿Ok? Tiene que saber dónde está pisando. No, por eso no se debe guiar por las emociones, se debe guiar por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Ok? El calzado nos habla de saber caminar. Podemos tener un hermoso calzado, pero si no sabemos caminar, podemos tener un calzado así como las mujeres, de taco alto, y cuando se lo pone, qué lindo, qué hermoso, nunca caminó y el primer día se rompe el tobillo. Ok. Entonces es exactamente lo mismo. Si nosotros no ponemos el calzado, ¿no es cierto?, que nos acredita la seguridad, ¿no es cierto?, la firmeza en el combate espiritual, entonces vamos a perder. Tú como cristiano debes entender que no existe un evangelio de cuatro paredes. No existe. Escuchen, cuando hablamos de firmeza hablamos de esto. Esto no es el evangelio. Las cuatro paredes que vos ves no es el evangelio. El evangelio es de la calle, te lo vuelvo a repetir, es de la calle. Vos me podés decir, bueno, pero yo quiero predicar, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero si vos no te haces en la calle primero, entonces vos nunca vas a apreciar lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es para la gente que necesita, es para compartir la misericordia de Dios, para tener empatía por aquellas personas que no tienen a Cristo. Amén. Eso es el evangelio. El evangelio es para las naciones, para salir a conquistar las naciones, para salir a conquistar la tierra, para ir y tomar lo que es de Dios, lo que Cristo pagó con el precio de sangre, que son las almas que muchas veces están cautivadas precisamente por las diversas religiones, por las etnias políticas, por un montón de cosas, ¿no es cierto?, que están cautivadas por eso. Nosotros tenemos el deber de salir a predicar el evangelio. Para eso nosotros debemos entender dónde estamos pisando, con qué firmeza estamos pisando. ¿Será que yo en cualquier momento me voy a resbalar? Porque resbalar es eso, resbalar es caer en pecado, resbalar es caer en el error. Amén. Y eso te puede costar la vida. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, el evangelio, ya dijimos, es de la calle. La iglesia, como estructura, es el medio utilizado por Dios para reunir al cuerpo de Cristo y fortalecernos. Eso es la iglesia, la estructura. ¿Y qué dice la palabra de Dios acá? Isaías 52:7 nos habla de la profecía del Mesías, pero quiero destacar algunos puntos que son importantes. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas. Cuando hablamos de alegres nuevas, estamos hablando de evangelio, traducido al griego, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, de vuelta habla del evangelio, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, Sión es Jerusalén. Sión es Jerusalén. Escuchen, Jesucristo, cuando dijo,
recibiréis poder, Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 puntos que debemos entender. En Jerusalén, nuestra casa. En Samaria, nuestros amigos, vecinos y todos los que nos rodean, familiares. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recién ahí, podés decir, cuando vos ya tenés una base hecha, ya recién ahí podés decir, bueno, puedo ir a compartir con otros de las cosas que yo conozco, de cómo yo estoy pisando. Por eso es que es un evangelio totalmente distorsionado, fuera de contexto, no tiene bases, no tiene nada de espiritualidad. Solamente convicciones humanas y doctrina de hombre. ¿Ok? Muy bien. 4, versículo 16. El escudo de la fe. Acá tenemos el escudo de la fe. Escudo de la fe. Vamos a estar hablando bien de lo que es, ¿no es cierto?, los armamentos que necesitamos para la lucha espiritual. Un escudo grande que protegía todo el cuerpo del soldado. La fe depositada en Jesús y en sus promesas es escudo, ¿no es cierto?, que nos protege del enemigo. Ese es el escudo. Cuando hay convicción, cuando hay certeza, cuando hay seguridad, es el escudo de la fe. No es al azar, no es si me parece. Podemos ser muy santos de la boca para afuera, podemos conocer inclusive hasta la Biblia de memoria, pero son palabras huecas, ¿no es cierto? Como decía Pablo, ¿no es cierto?, que lo literal para nada aprovechaba, sino que lo espiritual es lo que aprovecha. Ok, el escudo del cual hablaba Pablo se refería al escudo que usaban los romanos. Era grande, de 80 centímetros de ancho, con 1,40 m de alto. Ese era el escudo, ¿no es cierto?, que utilizaban los soldados romanos. Que cuando se ponían, ¿no es cierto?, en formación, cuando la legión se ponían en formación, era impenetrable. Era totalmente impenetrable. Escuche, él protegía al cuerpo, protegía a sus compañeros, inclusive la visión que vos tenías. Y acá podemos ver 3 cosas fundamentales. La primera, vayamos a lo que es la visión. Recordemos la historia cuando los amonitas quisieron conquistar a Israel. ¿Alguno conoce esa historia? Bueno, si no la conoce, se las voy a contar. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Después subió Nas, amonita, acampó contra Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Nas, el rey amonita, haz alianza con nosotros y te serviremos. Nas estaba muerto de miedo. Nas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y lo ponga en afrenta sobre todo Israel. Amén. Qué tremendo. Entonces, ¿qué tipifica esto? La Biblia nos habla precisamente de condiciones. Antiguamente los reyes eran muy sanguinarios, no tenían piedad con las personas, más con otro rey. Y era precisamente para hacerse respetar. Eso se hacían respetar utilizando la ley del embarté, la fuerza. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas algo. El escudo se agarraba con la mano izquierda, el que era derecho, y la espada con la mano derecha. Y con el escudo vos cubrías la mitad de tu cuerpo. Y la mitad del cuerpo daba al ojo derecho. Y el ojo derecho era la visión que vos tenías del campo de batalla, del enemigo que tenías enfrente. Si vos sacabas el ojo derecho, no te servía de nada, ¿no es cierto?, para las guerras, porque se sacaba la visión que vos tenías. La visión que vos tenías era la visión, ¿no es cierto?,
de enfrentar. Ahora, imaginemos que se sacaba el ojo derecho, entonces tenía que cambiar la guardia y agarrar el escudo con la izquierda y con la derecha, ¿no es cierto?, agarrar la espada. Pero como no tenés habilidad con la izquierda, obviamente tampoco te iba a servir de mucho. Lo que quiere hacer el enemigo es quitarte la visión que vos tenés, la visión que vos tenés de Cristo, la visión que vos tenés del Evangelio de Cristo, la visión que vos tenés de la cruz, la visión que vos tenés como persona, como cristiano, ¿no es cierto? Que habla del entendimiento que vos tenés, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y que vos tenés la responsabilidad de llevar, ¿no es cierto?, el Evangelio primeramente en tu hogar, en tu casa, ser empático con tu familia, compartir, hablar. Es algo importantísimo para el cristiano. Que se dice llamar cristiano y no es empático, entonces no es cristiano. Amén. Quiero que te quede bien en claro ese tema. Y protegía, ¿no es cierto?, el cuerpo, y representa la naturaleza de Cristo. El cuerpo representa lo que manifestamos nosotros. El cuerpo me representa lo que manifestamos nosotros y representa la naturaleza de Cristo, que tenemos que manifestarlo. En tercer lugar, era impenetrable cuando la legión, ¿no es cierto?, se reunían y ellos ponían, ¿no es cierto?, los escudos de forma que no entrara ni siquiera los caballos. Obviamente esto era impenetrable y ellos podían sacar su lanza y clavar a lo que se acercara. Y esta era la formación romana. Si alguno estudia, ¿no es cierto?, la historia romana, se va a dar cuenta de cómo se organizaban en forma, ¿no es cierto?, para formación de guerra. El yelmo de la salvación, o casco, protegía la cabeza del soldado. Siempre la cabeza es el objetivo de todas las batallas que vos libres. Todas las batallas, siempre, siempre, siempre va a ir a la cabeza. Satanás busca destruir, ¿no es cierto?, al creyente, dándole dudas y desánimos. Esto es atacar a la cabeza. Si vos no te pones el casco, obviamente el enemigo va a avasallar tu vida. Y de esta manera, que te sientas, ¿no es cierto?, desprotegido, desanimado, desahuciado, pero sabemos que tenemos la autoridad a través del Señor. No le permitas jamás al enemigo que te coloque dudas en tu cabeza, sino que para matar las dudas, va a la palabra de Dios. Vaya a la palabra, practique la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Amén. Muy bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, el amor, la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Ya que el casco va en la cabeza, ¿qué función cumple? La de no despeinarte. Para eso. Para mantener tu peinado. Bueno, sirve para que vos entiendas una cosa. Debemos analizar todas las situaciones, aún la más pequeña, no importa. Debemos analizar todo. Dios nos dio la facultad de poder sentarnos y pensar qué es lo que estamos haciendo o cómo proyectarnos para el día de mañana. ¿Ok? Nosotros tenemos que empezar a entender que la sabiduría, ¿no es cierto?, por eso se le atribuye a Dios. Por eso se le atribuye a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en vuestra manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en vuestra manera de pensar. Niños en la malicia porque obviamente el niño no tiene rencor. Hoy lo retás y le pegás, ¿no es cierto?, pero mañana está contigo de vuelta. ¿Ok? Eso nos habla de que no es una personita que no tiene rencor. Nosotros también como
Debemos ser niños, ¿no es cierto?, en la malicia y no en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar debemos ser maduros y sabios. Amén. Satanás quiere maldecirte, atribularte, que el creyente tenga dudas, que el creyente no deba ser fuerte, pero el creyente tiene que ser fuerte en sus convicciones. Tus convicciones tienen que ser fuertes. Es por eso que ahí, cuando se coloca el yelmo de la salvación, cuando vos tenés la seguridad y la certeza, cuando vos estás fuerte en tu convicción, sabés que tu convicción está aferrada a la palabra de Dios. ¿Cuándo es? Cuando tú analizas todas las cosas, todas las situaciones, y trabajas en equipo con el Espíritu Santo. En equipo con el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la convicción que vos tenés cuando trabajás en equipo con el Espíritu Santo. Sabés que tu vida espiritual va a ir evolucionando y que cada día vas a ser mejor y que cada día vas a utilizar los armamentos en forma adecuada. Eso es lo que significa. Muy bien. Pero el sentimiento de seguridad, y escuche bien esto, pero el sentimiento de seguridad es el resultado de la obediencia. Cuanto más obediente seas a la palabra de Dios, más seguro vas a estar. Versículo 17. La espada del Espíritu. Tenemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la espada es el instrumento o el arma ofensiva que tenían los soldados. La palabra de Dios es el principal armamento, un armamento poderoso que tenemos contra Satanás, el diablo. Lo sabemos porque cada uno de nosotros sabemos y entendemos eso, pero en la práctica está el problema. En la práctica está el problema. Sabemos utilizar la palabra de Dios cuando de repente se requiere. La palabra de Dios es un arma defensiva, es el rema de Dios. Tenemos que aprender lo que es el rema, por favor. No es algo que se dice y que se tiene que memorizar, sino es algo que debemos aprender. Rema, estoy hablando de rema. Cuando vos te enfrentás a un demonio, ¿no es cierto? ¿Qué rema tenés? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a recitar la Biblia? ¿Cómo te va a aplastar? Como una nuez. Bueno, rema de Dios. Es energía, poder, autoridad. Es por eso que siempre el creyente, ¿no es cierto?, que es responsable, sabe estar preparado en esa área. Bien. ¿Qué dice? Primera de Pedro. Sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quién te va a demandar razón de la esperanza que hay en ustedes si no hay seguridad? ¿Aquel que te pilló en algún pecado? ¿Aquel que te descubrió en algo turbio? Cuando vos tenés una conciencia sin ofensa, ¿no es cierto?, lo que puedan decir de vos te resbala. Y tu acción vale más que 1000 palabras. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos ponemos firmes ante la circunstancia, sabemos que tenemos la conciencia tranquila. Que todo lo que pueda suceder por tener la conciencia tranquila está controlado por Dios. Y nos sentimos seguros. Amén. Ahí es cuando practicamos la palabra. ¿Ok? Entonces, utilice la palabra para contrarrestar los ataques del enemigo, pero vívala primero. Pablo termina diciendo, practiquen esto, por favor, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en Helio, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esto va a hacer que vos crezcas de una manera tremenda
y el Espíritu Santo va a obrar de una manera tremenda también. Es tu promesa y yo te creo.